Bien, perdón, bien, aquí continuando. El derecho que tenemos en México es el derecho romano. Este derecho proviene desde el legado que fue impuesto por el colonialismo de la Nueva España, desde 1492 hasta la independencia en 1810, y hasta la fecha pues persiste este tipo de derecho. Igualmente sigue persistiendo hasta el colonialismo yanqui bajo la doctrina Monroe, que dicta que todo el continente americano debe ser para los americanos, y esta doctrina fue instituida en 1823, aunque no se popularizó como tal en Estados Unidos y como política exterior de ellos hasta 1850. Sin embargo, eso es lo que dicta de que bueno, Estados Unidos debe regir al continente americano como colonia de ellos sin influencia europea. Y bueno, esto no nos beneficia a nosotros los mexicanos porque seguimos teniendo el derecho pues romano. A México a la fecha, al 2021 que publico el video, no ha logrado el federalismo en gran medida por su tipo de derecho centralizado. Eso es lo que les decía en un video, en el video anterior, amigos, de que México no es una verdadera federación, y esto, como lo dice el comentario, es porque todo está centralizado ahí pues en el centro del país, valga la redundancia, está en Ciudad de México. Entonces, el federalismo consiste en dar soberanía a cada uno de los estados que componen a un país, a una federación, como son los Estados Unidos mexicanos. Pero en este sentido, no, a los estados no se les da independencia, sobre todo recaudatoria, un verdadero federalismo como lo tienen otros países, y el primero que mencionaré es nuestro vecino país, los Estados Unidos de América. Ellos sí tienen un federalismo verdadero en donde de cada dólar que recaudan a nivel estatal, solo $1 o $2 van a la federación, y el estado es libre de utilizar sus propios, para que utilizar el resto de los 98 centavos. O sea, de cada dólar, 1 o 2 centavos van a la federación y los otros 98 centavos se quedan para el estado. Y es por ello que hay estados más pobres y más ricos. A la fecha, el estado más pobre en Estados Unidos es Nuevo México. Nuevo México también es el estado más densamente poblado por hispanos, a decir mexicanos. Y bueno, tiene pues esa característica de, pues de ser uno de los estados más pobres. Inclusive si ustedes han ido, yo creo que mucha gente ha ido al vecino país, cuando viajas de Las Cruces al Paso o del Paso a Las Cruces, inmediatamente en la línea del estado cruzando, inmediatamente las calles cambian, y Nuevo México se ve mucho más pobre que Texas, ¿verdad? Que es uno de los estados más ricos. Pero en ese sentido, México no ha logrado la federación porque es el dicho de que México son tres países: el norte que trabaja, el centro que piensa y el sur que sueña. Y esto es muy importante, aunque suene muy choteado, pero es cierto. Eh, el norte mantiene con sus impuestos, que de los que le regresa muy poco la federación, mantiene al grueso de la población pues que no produce, que no hace nada, en su mayoría del sur del país y también del centro, en donde tienen muchos servicios subsidiados. Y ese también es uno de los problemas del por qué persiste el sistema como está, porque como el grueso de la población vive de estos impuestos, les dan muchos apoyos, porque ahí están los votos para pues el presidente, ¿verdad? El norte es el que termina manteniendo gran parte pues, de esta población que no produce, que vive de subsidios y apoyos, y esta población se compone pues de mestizos, pero también de mucha población indígena que pues no quiere hacer nada, así como los tarahumaras aquí en Chihuahua no quieren hacer nada, no se quieren integrar. A ellos les gusta vivir así, les gusta poner su cara de víctimas de que les quitamos su territorio, pero tampoco quieren pues trabajar o superarse. Ellos quieren que todo se les dé. Es simplemente la realidad.
y perdón si soy racista o racial, pero esa es la verdad, el indigenismo retrasa mucho, mucho a este país porque pues gente que no le interesa producir nada. Entonces, en esas mismas líneas el centralismo ineficiente hizo caer a la entonces potencia de la Nueva España al querer replicar a Roma basada en su modelo de organización y derecho. O sea, valga la redundancia, se llama derecho romano. ¿Por qué? Porque la Nueva España en ese entonces quiso replicar o copiarle a Roma en un territorio demasiado extenso, que en ese tiempo teníamos hasta la Alta California, que ya no, pero que ahora es el estado de California, pero ocupaba mucho territorio y la Nueva España no nomás ocupaba pues, lo que ahora es México, sino ocupaba también muchos países de Sudamérica, del continente sudamericano. Y pues esto lo hacía muy ineficiente por el tipo de organización y derecho, que era el derecho romano, todo centralizado en la corona, sin tener esta visión del federalismo como lo tenían pues otras potencias. Entonces, desde ese entonces estamos condenados a utilizar este derecho ineficiente, retrasado. También hizo a México perder su territorio al tener un sistema tan ineficiente y de gobernación del poder por el poder que causa el no poder controlar los territorios del norte que se perdieron. Y a la fecha el norte de México, o sea, los estados del norte siguen muy rezagados del resto del país. La federación nomás le interesa el poder por el poder. Vénganos los impuestos del norte, le regresamos si mucho lo suficiente para que ahí paguen sueldos y salarios y alguna otra cosita. Pero en sí, el norte sigue muy rezagado y sigue tributando muchos recursos a, pues a estados que no son productivos, que son del centro y del sur. Ahora pueden decir, no, Jorge, estás mal, estás mal. Hay ciudades muy productivas, ve Guadalajara, ve Querétaro, ve Guanajuato, o qué sé yo. Sí, amigos, pero esas ciudades son productivas porque ahí está el Distrito Federal, que es una urbe grandísima, y de eso viven. Y aparte, eso no quiere decir que no tengan muchos subsidios en la Ciudad de México, en donde está casi uno de cada 4 mexicanos o uno de cada 5 mexicanos. Y todos esos subsidios sí provienen de provincia, especialmente lo que contribuyen los estados del norte. Yo no digo que contribuyamos todo, no, pero sí contribuimos gran parte de la cual se nos quita la mayoría y se nos regresa muy poco. Y eso no ha logrado que se haga una federación. Ahora, de ser una verdadera federación, habría estados que quedarían muy ricos, como quizás el estado de Jalisco, Chihuahua, los estados del norte. Todos yo creo, casi todos serían muy ricos, y los estados del sur serían todavía más pobres de lo que son, y muchos del centro también quedarían con unos servicios más caros y y pues eso los empobrecería. La gente del centro del país está muy atenida a que pues las cosas se le den y a tener muchos apoyos que provienen de esta recaudación. Entonces, esta falta de control, amigos, por el derecho romano en la guerra México-Americana fue también gran parte del motivo porque los políticos, al igual que ahora nomás se interesaban por el poder, prefirieron perder todo ese territorio a perder su poder o a que estuviera en peligro por la centralización. Y a la fecha, amigos, si antes el norte era todavía más al norte, imagínense el rezago si ahora los estados que quedamos al norte y no estamos tan al norte, seguimos en el olvido realmente pues de la federación, y así ha sido por décadas y sexenios y no se le ven miras a mejorar por eso, porque el grueso de la población vive atenida a todos esos apoyos que recauda el centro del país, pues para ellos mantenerse en el poder a costa de, pues a costa de los impuestos que quitan. Y digo quitan porque nos regresan pues una bicoca de lo que pagamos, de lo que contribuimos, todo por ellos mantener pues, su poder y mantener a esa gente que no produce, pues contenta y votando por ellos. Un socialismo que nos puede llevar a la ruina y no nos ha llevado porque hay suficientes recursos y hay suficiente gente en los estados del norte que tolera esta situación. Entonces a esto pues ya depende
de cada quien cómo quiera vivir y cuánto quiera reclamar. Yo por eso hago esta lucha. No me gusta a mí contribuir así a gente que no está haciendo nada, ni políticos aquí del estado, ni menos gente que viva de apoyos en el centro del país. Ahora bien, aquí en el norte también hay mucha gente que no produce, que vive de apoyos y que tiene esta mentalidad socialista. Pero generalmente los estados del norte producen mucho más que los estados pues del centro, y no se diga que los estados del sur, en donde la gente de plano vive pues nomás de la dádiva del gobierno, tiene las cosas muy baratas porque pues todo lo tiene muy subsidiado gracias a eso. Entonces aquí continuando, el derecho es muy ineficiente, busca el orden, el derecho romano como tal es ineficiente. ¿Por qué? Porque busca el orden público en función únicamente del poder, como les vengo diciendo, y no del bienestar o justicia de y entre los ciudadanos. Ustedes saben que una demanda de cualquier tipo en un país más rico te va a dar potencialmente muchos más réditos, aunque salga mucho más cara el judicializarla, te va a dar te puede transferir una fortuna a tu favor, en lo que aquí en México no sucede. Aquí no se transfieren fortunas por ganar y perder casos. Habrá excepciones, yo creo que entre las élites del país, gente muy rica que se pelea con Hacienda y ahí hace y le gana o qué sé yo, pero es gente muy rica, son excepciones, son muy pocos para la mayoría de la gente, y entre particulares no hay transferencia de fortunas, inclusive que a un pobre demanda una persona rica es muy difícil, es imposible. No, yo no he conocido casos, yo creo no hay, en donde le quite alguna fortuna a un pobre a un rico, un pobre a otro pobre, o que no sea tan rico sí, pero a un rico no. Y eso es a lo que voy con la ineficiencia del derecho romano, es que no busca de que haya transferencia de fortunas ni ejercer la ley a un grado de satisfacción a la víctima ni de reparación. Es muy efímera en los casos que se da, es muy poca, aunque ya comienza a ver. Pero el derecho romano es nomás para mantener el orden en pro de la gente que gobierna, no en pro de la ciudadanía. Así es el derecho romano, así era Roma, eran muy abusones, eran muy elitistas y muy clasistas, así como los mexicanos. Entonces, igualmente los países de primer mundo, eh, o más ricos que México, lo han abandonado por sistemas más funcionales y eficientes que se extienden a la reparación suficiente, como les comentaba, y cuantiosa de daños en materia civil y penal. También tienen sistemas de recaudación más independientes, como les digo, hay países que tienen verdaderas federaciones, como Estados Unidos, como Alemania. Rusia tampoco ha logrado, con el dictador que tienen de presidente Putin, no es una federación tampoco. Pero bueno, tienen sistemas los países ricos de recaudación más independientes y más punitivos para el buen funcionamiento de su Estado de Derecho. Más punitivos en el sentido de transferir fortunas en pro del derecho del ciudadano, en pro de la reparación, en pro de la justicia, pero a favor del ciudadano, no a favor del Estado. Que alguien comete un delito en tu contra, lo judicializan, y si hay alguna multa el Estado se la queda, como si al Estado le hubieran hecho un daño, el Estado se queda la multa y a ti a lo mejor te dan algo, pero no es la multa, no te dan nada. O sea, si hay una ley de reparación, se basan en eso, que es pues muy raquítica. Sacas demasiado poco, inclusive hay muchas leyes que contemplan un porcentaje, pero es muy pequeño sobre el monto que estás reclamando. O sea, te permite muy poco. De eso se trata aquí en México, de que el pobre siga pobre y el rico siga rico. Que en otros países es igual, bueno, será el caso. Yo estoy hablando de México y lo que no me gusta y lo que estoy luchando por cambiar. Entonces, pues no se va a lograr sin lucha. Los ricos no nomás se van a quitar del poder, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante saber, que los países más avanzados no usan el derecho romano por la ineficiencia y porque es nomás para proteger a la gente del poder. Ahora, en un sistema de derecho que raya en la impunidad en México, para la mayoría de los casos que se judicializan, debido al mismo sistema de derecho y su manera de impartición, es un sistema, o sea, el sistema romano
raya en la impunidad en México para la mayoría de los casos que se judicializan debido al mismo sistema de derecho. O sea, el derecho en sí es muy ineficiente y la manera de impartirlo, tanta corrupción e ineptitud organizacional de los servidores públicos, que como la ciudadanía en general tienen el mismo grado de educación de tercer grado de primaria, y un analfabetismo funcional. O sea, no saben realmente leer ni escribir, ni les interesa. Ellos piensan que sí saben, nomás por ocupar el puesto, se dan unos aires que hay Dios, como eres ignorante y hasta se te nota, pero ellos no lo ven. O sea, son tan arrogantes, tan ignorantes que no lo ven. Y así es como ocupan el puesto. No se debe permitir a gente así, y es también lo que yo lucho por, pues, ir exponiendo e ir quitando a esta gente. Ahora, México resultó en el 2020 el segundo país con más impunidad del mundo, únicamente después de las Filipinas, que es el país con más impunidad. Entonces yo no lo digo, no solo lo digo yo, amigos, lo dicen órganos internacionales de los estudios. No lo cité, pero ahí está. O sea, es del 2019 o 2020 el estudio en donde México figura como el segundo país en todo el mundo con más impunidad. Entonces, este es el derecho romano, esta es la naturaleza del derecho que nos aqueja. No tengo nada positivo que decir yo del derecho, no hay nada positivo, es un derecho muy, como les comento, nomás muy protector del orden público en pro de la gente que está en el poder, y le sirve de poco o nada al ciudadano, únicamente para conservar esa paz, la relativa paz que pueda haber, pero es nomás para conservar, bueno, o sea, para conservar el orden, no para el ciudadano, sino para que haya orden en sí, y pues ese orden en sí es para beneficiar a la gente que está en el poder. Entonces, pues es la manera que yo veo el derecho, es el tipo de derecho, aunque yo lo vea así o no, es lo que tenemos, el derecho romano. A mí no me gusta, está muy rollero y los procesos son muy torpes, como vieron toda la bola de leyes, decretos y demás. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que tenemos que trabajar. Yo espero que un día esto cambie radicalmente, o que desaparezca el derecho romano e implementemos otro tipo de derecho, que la veo muy difícil porque pues el colonialismo nos ha dejado muchas secuelas, y sobre todo pues la corrupción del mexicano no se presta a otro tipo de derecho. Es quizás lo que tenga que haber, porque el mexicano pues, no quiere otra cosa. El mexicano quiere, como dicen, robar, o que le roben, pero también que lo dejen robar, ¿verdad? Esa es la triste realidad de la mayoría de la gente aquí en Chihuahua y generalmente en el país, si no, no estaríamos así. O sea, no todo es de la autoridad, amigos, ni del derecho, es la misma gente que tiene muy mala voluntad. Está muy, pues bueno, ahí lo voy a dejar. Nos vemos en el siguiente video.